Queridos hermanos, hoy 8 de septiembre estamos celebrando la Natividad de la Virgen María y el Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 1, versículos del 1 al 16 y del 18 al 23. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará, Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, Jesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Ocías, Ocías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta fiesta de la Natividad de la Virgen María, que ciertamente no sabemos la fecha en la que ella haya nacido, pero pues sobre todo nuestra fe es una fe encarnada, y de esta manera también pues desde la Virgen, ya desde la Madre, vamos nosotros ubicando con sentido humano estos momentos de la vida de nuestra Madre, la Virgen María. Y así entonces, entre el 8 de diciembre y el 8 de septiembre, encontramos pues desde la concepción, 8 de diciembre, hasta el nacimiento, el 8 de septiembre, pues estos 9 meses que se suele decir está en la gestación de un niño, ¿no? Y entonces con esto también se nos indica, o se nos refiere que nuestra fe es una fe histórica, como la que podemos encontrar en la lista que nos presenta Mateo de todos estos nombres de personajes de la historia de Israel, ¿no? En 3 grupos de 14, ciertamente, pero para indicarnos que el Hijo de Dios no ha venido a formar una familia ajena a la historia humana. Está en la historia humana, está en nuestro compartir, está en nuestra vida. Entonces, de igual manera, nosotros, a través de nuestro bautismo, no es que Dios nos saca de la historia, sino por el contrario, nos compromete más en la historia. Nos toma de nuestra propia historia para hacernos partícipe en nuestra propia vida de su vida divina. Y por eso es interesante, vemos aquí cómo se van engendrando unos tras otros, ¿verdad? Y sabemos nosotros que cuando alguien nace, después muere, ¿no? Y entonces el nacimiento es una alegría, pero también nos lleva pues a esa manera de entender a veces la vida como una fatalidad. ¿Para qué nacer si después vamos a morir, ¿no? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesús nace del Espíritu Santo, nace del Espíritu Santo. Y entonces
Él es ya vida para siempre. Y entonces a través de nuestro bautismo también nosotros nos injertamos en esta vida para siempre. No nacemos para morir, nacemos para vivir siempre en Dios, para vivir con Dios. Y entonces esto es algo que nosotros no podemos olvidar, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan duros, en los que todos estamos viendo, ya sea familiares cercanos o vecinos o amigos que están muriendo por esta pandemia. No olvidar que estamos llamados a la vida y debemos confiar en esta vida que Dios nos ha dado. Y entonces también con esa esperanza, pues llevar todos los cuidados debidos dentro del hogar, dentro de la familia, pero con esperanza, no con desesperación, no con angustia, porque Dios es el Dios de la vida. Dios ha entrado en nuestra historia para hacernos a todos partícipes de su misma vida, de su mismo caminar. Y entonces así camina con nosotros humanamente para que nosotros caminemos con Él también en el cielo, que tenemos que ir construyéndolo ciertamente ya aquí en nuestro mundo. Por eso es que se nos pone aquí en el texto, ¿verdad?, que Él, Señor Jesús, que viene hacia nosotros, Él es el que salvará a su pueblo de los pecados. Esto es algo importantísimo también a tener en cuenta, porque no se trata solamente pues de los pecados como si fuese algo de moralidad, ¿no? Etérea. No, el pecado es parte de nuestro caminar también como humanos y está presente en la misma historia de Israel. Por eso en los nombres que se mencionan al inicio de este texto de Mateo, pues hay muchos personajes que no son para nada, digamos, un ejemplo de virtudes, ¿no? Pero a través de ellos Dios ha construido la historia también, ¿no? Y entonces, como va a decir San Pablo, nos ha encerrado a todos en el pecado para desbordar en gracia para con todos nosotros. Entonces así pues el Señor Jesús viene a perdonar el pecado, viene a darnos la verdadera vida, el verdadero sentido de nuestro caminar. Y entonces eso es lo mismo que también tenemos nosotros que ir realizando hoy en día. A veces vivimos pues mirando siempre los errores y los defectos de los demás. Tenemos que mirar también las esperanzas. Y entonces así, a pesar de que hayan sucedido problemas, situaciones en medio del hogar, en medio de la familia, debemos aprender a perdonarnos y a saber que creyendo en este Dios que viene a liberar del pecado, también es un Dios que viene a hacernos compartir la comunión humana, porque ¿de qué nos serviría estar libre del pecado si no sabemos compartir como humanos? Y entonces, compartiendo como hermanos, compartiendo como familia, ir forjando ya aquí en este mundo, pues este reino de los cielos, esta familia de Dios. Que el Señor pues así nos ayude a todos a seguir construyendo, a seguir edificando esta familia humana. Que el Señor nos acompañe y los bendiga. Amén.